Hacemos contacto con el doctor Carlos Prada, vicepresidente de ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, porque este 7 de abril habrá virtualmente un evento en el cual se va a tocar un tema bastante polémico en Colombia, como es, ahora sí llegó la reforma fiscal. Doctor Prada, un placer saludarlo para Casanare. Y bueno, ¿vamos a tener reforma fiscal en el país o eso es un asunto que todavía podemos esperar que no ocurra? Bienvenido. Muy buenos días para usted, para todos los miembros de la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Y sí, realmente el próximo 7 de abril, ANIF, que somos el Centro de Estudios Económicos y Corfi Colombiana, vamos a organizar un seminario sobre la reforma fiscal, que ahora sí nos llegó el momento y ahí sí, como dicen, ¿nos toca o nos toca? Había pronunciamiento, buenos días, había pronunciamiento de algunos sectores políticos en los cuales pues no están como muy de acuerdo y son sectores políticos fuertes. ¿Será que sí va a la reforma? Pues mira, hay un tema muy importante y es lo que nosotros hemos puesto en nuestros informes como parte pues de las propuestas que hemos hecho para que el gobierno las tenga en cuenta y para también discutirlas con otros centros de investigación o con el Congreso, ¿por qué no? Y el tema aquí fundamental es que el país necesita hacer la reforma fiscal. El coronavirus nos dejó unos efectos importantes, nos dejó más gasto, más deuda, menos ingresos, y eso no hay de otra sino que hacer una reforma para que el gobierno nacional pueda en el futuro pagar esa deuda y además pueda financiar los programas sociales que se requieren para poder mitigar el aumento en la pobreza y para poder reencauzar la economía. Recordemos que el impacto fue muy grande, el impacto ocasionó que el gobierno nacional se endeudara mucho más de lo que tenía previsto el año pasado, y esto sin duda pues no nos queda otro camino que todos los colombianos paguemos. ¿Por qué? Porque pues el gobierno nacional se financia con los impuestos que todos pagamos y la realidad es que el fisco tiene muchos problemas en este momento y tenemos que solucionarlos entre todos los colombianos. Habiendo problemas en el fisco nacional, igualmente el gobierno ha sido austero en gastos. Por ejemplo, se critica mucho la tanta tanto gasto en programas del mismo presidente, gastos onerosos. ¿Ha habido también control al respecto y tiene que, por ejemplo, pagar el pueblo las consecuencias con, por ejemplo, subirle el IVA a la gasolina, que eso nos afecta a todos? ¿Qué dice las asociaciones que usted dirige? No, pues mire, hay básicamente un tema bien importante y es el gobierno nacional siempre se financia con los impuestos de todos los países. Esto no es algo exclusivo de Colombia. Digamos, el gobierno nacional lo financiamos todos nosotros. ¿Y qué ha pasado? Pues en un momento difícil en el que la economía estuvo parada mucho tiempo, en el que se tuvo que endeudar mucho para poder atender programas sociales, programas a las empresas que no estaban dentro del presupuesto. Eso es como cuando en un hogar usted tiene unos ingresos planeados y unos gastos planeados, y si desafortunadamente no tiene cómo cubrir esos gastos, porque los ingresos se le bajan, no le queda otro camino que endeudarse. Y eso fue exactamente lo que hizo el gobierno nacional. Digamos que seguramente en la reforma el gobierno revisará los gastos, revisará la austeridad en ciertos programas, en ciertos rubros del presupuesto general, pero pues consideremos que el presupuesto general de la nación tiene planes y proyectos en todos los sectores de la economía y que pues apenas se reduzca uno de esos planes, pues por supuesto las personas encargadas de ejecutar los recursos en esos sectores pues van a saltar y van a decir que nos los recorten y que revisemos. Lo importante aquí es que todos seamos conscientes que todos podemos poner nuestro granito de arena, que todos podemos aportar para algo fundamental, y por eso el próximo 7 de abril en ANIF, que es un centro de estudios económicos, pues vamos a hacer un seminario en el que estará el ministro de Hacienda explicándoles a todos los colombianos
la reforma que tienen en mente. Nosotros, pues mi jefe Mauricio Santamaría, que es el director de ANIF, también estará haciendo una presentación, y pues tenemos después un grupo de un panel, con un grupo de 4 destacados economistas de Colombia que van a dialogar sobre este tema. Entonces, pues será un buen momento para conocer, para revisar, y lo más importante, para que tengamos conciencia que la reforma fiscal tiene unas implicaciones muy importantes, porque le mandará señales a los inversionistas extranjeros acerca de qué tan serios somos los colombianos para pagar nuestras deudas y para controlar nuestros gastos. Entonces, es muy importante, y están todos cordialmente invitados. Como les digo, es un evento que se puede ver a través de la página web de ANIF o de las redes sociales de ANIF. ¿Y si habrá participación para indagar, por ejemplo, tantas inquietudes que hay del mismo pueblo, de nosotros los periodistas, referente a situaciones de que usted dice que todos debemos ser conscientes, todos tenemos que estar ahí poniendo, y bueno, y la austeridad, el gasto, etcétera, etcétera? ¿Sí habrá participación? Sí, claro, tendremos un espacio para poder recibir algunas de las inquietudes y poderlas, pues, por supuesto tendremos muchas, pero pues de alguna manera todas las inquietudes que a nosotros nos correspondan las contestaremos, o si no, las otras se las transmitiremos a las personas que participen. De alguna manera estos formatos virtuales permiten que un evento que antes solamente era presencial en Bogotá, pues se pueda ver en todas las ciudades de Colombia o incluso fuera de Colombia. Por eso lo mantenemos, y por eso lo quisimos hacer nuevamente en ese formato. Finalmente, doctor Carlos Prada, vicepresidente de ANIF, las reformas tributarias siempre afectan más que todo a la clase media, porque es la que le llega todo el impacto de los impuestos. Las clases altas, a los grandes conglomerados, se les hacen muchas exenciones. Y hay también, por supuesto, demasiados subsidios en el país, familias en acción, todo lo que conocemos. Pero hay una clase media invisible, que es el mayor número de colombianos, porque siempre a este segmento de la población es al que más le llega el rigor del impacto de los impuestos. Pues fíjese un poco que nosotros en ANIF lo que hemos establecido y lo que hemos conocido un poco de la propuesta del gobierno es que en esta oportunidad se quiere eliminar todo tipo de exenciones, y esas exenciones se aplican para todo, para los hogares con ingresos más altos, para empresas, para todo en general. Y de alguna manera nuestra propuesta, y lo que el gobierno ha hecho también, es, por ejemplo, en el caso de impuesto de renta, que paguen más los que tienen más. Obviamente, pues en el número de personas en el país, la clase media es mucho más, pero la idea es que ellos paguen menos, que la clase media pague menos, y que los ingresos de hogares altos, esos ingresos de hogares altos, paguen mucho más. Lo que pasa es que son menos. Pero lo que se busca es que exista progresividad en el estatuto tributario, y es que se pague más en función de sus ingresos. Fíjese también que van a volver permanente el impuesto al patrimonio. Van a hacer algunos cambios asociados al impuesto a los dividendos, que es para los hogares de ingresos más altos, que son los dueños de algunas empresas. Entonces, yo creo que es una oportunidad para debatir, y precisamente son esas preguntas las que se tienen que debatir en el Congreso, libre de cualquier apasionamiento y de cualquier tema que no sea asociado al bienestar futuro de los colombianos. La realidad es que tenemos una deuda, y la realidad es que toca pagarla. Y la realidad también es que tenemos un presupuesto general que demanda muchas cosas, que demanda educación, que demanda salud, que demanda infraestructura, y que eso se financia única y exclusivamente de los impuestos que pagamos los colombianos. Por eso nosotros creemos que es muy importante que en esta oportunidad todos los impuestos o todas las reformas que se hagan sobre los impuestos sean progresivos. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tenga más pague más, pero los que tengan de alguna manera un ingreso laboral o un ingreso puedan aportarle en la medida de sus capacidades al ingreso fiscal de todos los colombianos. Doctor Carlos Prada, gracias por atender a esta hora al sistema informativo RCN Voz de Yopal, y esperamos que este seminario virtual del 7 de abril traiga reflexiones muy positivas para el país y sobre todo en materia económica. No, muchas gracias a ustedes, y aquí siempre a la orden, y nos encanta llegar
al Casanare y estamos felices de poder tener comunicación con ustedes y esperamos que sea cada vez más frecuente.